Bueno, buen día, ¿qué hace? Hoy comenzaremos con lo que es la literatura griega. Para esto les compartiré pantalla, así que esperen un momento. Bueno, comenzaremos con lo que es la literatura griega. Para esto veremos primero algunos aspectos generales de lo que es la antigua Grecia. Esta se desarrolló del siglo XII hasta el siglo XVI antes de Cristo. Se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo, lo que hoy es Grecia, Turquía e Italia. Antes era Asia Menor y varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia. Su organización fue basada en monarquía, que después pasó a una república aristocrática y después una democracia. Esto lo podemos ver claro con los diferentes ejemplos que hemos visto a través de nuestra vida. La religión era politeísta y antropomórfica, que eran dioses con forma de humano. Sus principales dioses eran Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa, que eran considerados dioses del Olimpo. Sin embargo, los tres principales eran Zeus, Ares y Poseidón, que ya todos conocemos la historia que los involucra en su mitología a través de su padre, Cronos. Una de sus principales características de esta cultura era su arquitectura, su escultura y su pintura. En su arquitectura podemos ver que fue llamada clásica por su pureza y su estilo, la cual sirvió de modelo para artes posteriores. Su principal material era la piedra y esta cultura la podemos distinguir por una característica que eran sus tres columnas, que era la dórica, jónica y corintia, que se pueden distinguir ya que van de menos a más. La dórica es la que tiene menos carga de adornos, la jónica es la que está a la mitad y la corintia es la que tiene más carga de adornos. Su principal representante de esta arquitectura es el templo griego, que era la casa de los dioses, en la cual no podía ingresar ningún santo. Sin embargo, los diferentes ceremonias que se realizaban fuera del templo, al aire libre. En la escultura se conoce por 4 periodos, que era el arcaico, que son sombrías y de carácter religioso, comúnmente se atribuían a la fertilidad de la mujer. El medio que se representaban a atletas griegos, estos se representaban inmóviles y sin ninguna expresión. El clásico, donde ya tienen movimiento y una actitud más dinámica, también se representaban a arquetas griegos. Y el helenismo, que se representaban más las expresiones del cuerpo. En esta, un claro ejemplo pueden ser las distintas esculturas de los dioses, o uno más conocido como lo es la Venus de Nilo. En su pintura comúnmente podemos distinguir 3 periodos, pero estos se involucran más hacia la cerámica. Podemos distinguir geométrico, que es el color amarillo, café, puntos, rayas y círculos, como dice solo geométrico. El clásico, que cambia la mitología, que es color negro y amarillo, y el orientalizante, que es color rojo, amarillo, verde, azulado y se alejan de la mitología. Un ejemplo, no puedo decir muy bueno, pero que muchos conocemos es el de la película de Disney Hércules, que aunque si bien va del clásico, se puede representar mejor con el orientalizante. Y hasta este punto terminamos lo que son aspectos generales de la cultura. Continuamos con lo que es más importante, que es la literatura. Esta se originó en Grecia en los años 300 antes de Cristo. Está conformada por 4 etapas, que es la arcaica, la clásica, la helenística y la grecorromana. En el género poético se divide en dos, que es la poesía épica, que era para narrar guerras o aventuras heroicas, y la lírica, que se utilizaba para cantar y bailar. En los géneros dramáticos que se desarrollaron podemos encontrar la tragedia, la comedia y la sátira. Se hizo presente el uso de la prosa en los textos que provenían de la política y oratoria, y las primeras obras de la literatura griega fueron transmitidas de forma oral. Seguiremos hablando de esto un poco más adelante.
La mitología y el contenido religioso siempre estuvo presente en la temática griega, al igual que el tema del destino. En cuanto a otras características, al igual que lo anterior que se presentaba en moral, podemos encontrar que en sus inicios la literatura griega estaba destinada para el consumo oral y por lo tanto no dependían libros ni lectores. En la sociedad, la palabra hablada se imponía más que la palabra escrita. La producción literaria estaba caracterizada por los ecos verbales y la repetición de los términos. Estos rasgos se repetían en las composiciones de los periodos arcaicos y clásicos, que era la denominada era dorada en la literatura griega. Debido a que la mayor parte de la producción literaria estaba destinada a ser escuchada en comunidades, en la comunidad siempre estuvo conectada con grandes reuniones. Debido al contexto de enfrentamiento, los poetas y los escritores siempre estuvieron bajo una rivalidad. La creación poética siempre fue desde el comienzo inseparable de la imitación. Comenzaremos con uno de nuestros primeros autores, que es Hesíodo, con la Teogonía de Hesíodo. Este fue un poeta griego que vivió en el siglo VIII a.C. y se caracterizó por sus normas morales y su estudio coloquial. Epistemológicamente significa genealogía de los dioses. Estos son distintos relatos míticos acerca del origen de los dioses y de sus filiaciones del parentesco. Aquí podemos encontrar la cosmogonía, que es el origen de los cosmos, y una antropología, que es la génesis de los seres humanos. En sí, la teogonía de Hesíodo trata de relatarnos literalmente el origen de los dioses y las diferentes cosas que pasan a través de su vida. Continuamos con Homero, que es una de las preguntas de cultura general que más se hacen, que es ¿quién escribió Ilíada y Odisea? Homero fue un poeta griego al cual se atribuye la creación de las famosas obras de Ilíada y Odisea hacia los años 800 a.C. y a partir del siglo IV a.C. Todos los griegos comenzaron a estudiar estas obras y eran principalmente de carácter esencial para la lectura de los niños. La Ilíada consiste en un poema épico, que está considerado como el poema más antiguo de la literatura europea. El argumento de la Ilíada tiene que ver con el estilo de Troya por parte de las tropas griegas. La historia gira en torno al rapto de Helena por parte de París. En la Odisea podemos ver que es un poema épico, probablemente el más famoso jamás creado, que narra a lo largo de 24 cantos las aventuras y desaventuras de Ulises, quien tras combatir durante 10 años en la guerra de Troya trata de volver a su casa en Ítaca. Sin embargo, se va a enfrentar a diferentes cosas, lo cual harán que se retrase otros 10 años. Un ejemplo, otra vez, no muy bueno, pero que sin embargo puede dar una explicación rápida y sencilla, es un capítulo de La Casita de Horror de los Simpson. Ahí lo vemos un poco más llevado a la fantasía, pero que representa lo que fue esto. Continuamos con Safo de Mitilene con la Oda a Afrodita. Safo de Mitilene también es conocida como Safo de Lesbos o simplemente Safo. Lo curioso sobre esta escritora es que Platón la proclamó como la décima musa, que si bien ya sabemos, estas eran relacionadas a la música y a las artes. La Oda a Afrodita es posiblemente una de las más bellas y delicadas y líricas prevenidas de Safo. Expresa la pena y la ansiedad por un amor no siempre correspondido y el tormento que se da. En esta poesía, la fuerza emotiva se conjuga con la elegancia y la suavidad de las expresiones. A continuación les leeré, solo es un fragmento, no es todo, sobre la Oda a Afrodita. Tú que te sientes en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes del amor, de su pico augusta diosa, no consientas que en el dolor parezca mi alma. Desciende a mis plegarias, como viniste otra vez dejando al palacio paterno. En tu carro de auroras atelejes, tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonreíste tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quién pretendía sujetar con lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿qué te atreva a injuriarte?
Si te rehuye, pronto te ha de buscar. Si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo. Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees. Ven a mí ahora también. Libérame de mis crueles tormentos. Cumple los deseos de mi corazón. No me rehuses tu ayuda, todopoderosa. Solo fue un fragmento de la Oda a Afrodita. Continuamos con Esquilo y los persas. Los persas es una tragedia de antigua Grecia escrita por Esquilo en el año 472 a.C. Esta está ambientada después del triunfo de los griegos en la batalla de Salamina y el lamento de los persas por la derrota. Es la obra teatral más antigua que se conserva. También destaca por ser la única tragedia griega conservada basada en hechos contemporáneos. Esta obra está ambientada en Susa, capital de Persia, la cual comienza con la intervención del coro, que como ya sabemos eran representadas de forma oral, que estos representaban a las nobles personas, y de la reina madre Atosa, esperando noticias sobre la guerra en la que el rey Jerjes combatía contra los griegos. Continuamos con Sófocles y Edipo Rey, que esta es una obra que ya muchos deben de conocer por, digamos, el caso de Edipo, o el síndrome de Edipo. Edipo Rey es una tragedia griega de Sófocles de fecha desconocida, que algunos indican que fue escrita por 430 a.C. y que fue representada por primera vez alrededor del año 429 a.C. La obra nos presenta a Edipo en su momento de mayor esplendor, como rey de Tebas y esposo de Yocasta. Para hacer esto más fácil, aquí les muestro, y para hacer esto un poco más fácil, les narraré lo que es un resumen total de lo que es Edipo Rey. Está un poco largo, pero es una forma más sencilla de comprender esta obra. La peste se ha desatado sobre Tebas y el pueblo está muriendo. En su desesperación, todos acuden al Agora para pedir la intervención de Edipo Rey, al fin de comprender la causa y remedio de tan terrible flagelo. Edipo solicita la ayuda de Creonte, hermano de su esposa Yocasta. Tras consultar el oráculo de Delfos, Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, el antiguo rey de Tebas, a quien Edipo no llegó a conocer. Por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguirá azotando a la ciudad. Edipo ordena una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable. Entre tanto, el rey consulta al ciego Tiresias por consejo de Creonte. Tiresias le hace saber que es el asesino de Layo y que además vive en incesto con su madre, Yocasta. Edipo, que se tiene por hijo de Poibo, rey de Corinto, y Meriba de Doria. Concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo. Creonte y Edipo discuten y acaradamente hasta que se hace presente Yocasta, con el propósito de disipar las preocupaciones de Edipo. Yocasta le hace saber que Layo murió en manos de unos bandidos en el cuerpo de Tres Caminos. Asimismo, le anima a no temer de las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados el oráculo predijo que Layo y ella tendrían un hijo que mataría a su padre y se desposaría con su madre. Para evitarlo se deshicieron de la criatura. Una profecía semejante había recibido Edipo de su juventud, razón por la cual exilió de Corintio para evitar su suerte de Edipo. Recuerda que en su exilio mató a alguien en el cruce de los Tres Caminos, pero lo hizo por sí mismo y no en grupo. Aún así, comienza a temer que él sea el asesino de Ayo. Un mensajero aparece a anunciar que Pollibo ha muerto y que éste debe ir a tomar su cargo como sucesor en la conversación. Edipo descubre que no es hijo de sangre de Pollibo, ya que el mismo mensajero le explica que lo recibieron de un pastor cuando era niño y lo entregó al rey de Corinto. Inmediatamente hacen comparecer al pastor, quien finalmente confiesa que el niño se trataba de hijo de Layo y que éste le había confiado para que lo matara. Sin embargo, tuvo piedad de la criatura y lo entregó al mensajero con el que se lo llevaría lejos de allí. Ante la terrible verdad, Yocasta se suicida. Edipo, consternado, decide romper sus ojos con broches del vestido de Yocasta, de modo que cuando muere puede mirar a sus padres a los ojos y a sus ojos con él en Hades.
ciego le pide a Creonte que lo exilie, de modo que Edipo se condena a vivir para siempre como un extranjero. Como un extranjero. Esta es la parte resumida de lo que es Edipo Rey, para que sea más fácil de comprender. Continuamos y con nuestro último autor, que es Eurípides con Helena. Helena es el título de una tragedia de Eurípides que está datada en el año 412 a.C. Eurípides no sigue esta obra la versión más popular, ya que Helena, reina consorte de Esparta, abandona a su marido Meleno para fugarse con Frigio París a la ciudad de Troya, y se desencadena así una guerra que involucra a muchos reyes y causa muertes. Él intenta que Helena no tenga nada que ver en lo que fue la guerra de Troya. Él, en cambio, refiere que no es Helena quien es raptada por París o se fuga con él, sino una mujer hecha de polvo de nube con forma de Helena. La auténtica Helena es recogida por Hermes y llevada a Egipto, donde reina Proteo, pero es requerida en matrimonio por el hijo del rey Tequimeno. Elemento este que es introducido por Eurípides. Esta versión intenta eximir a Helena de Troya de toda responsabilidad en la guerra de Troya. Y este fue nuestro último autor. Para finalizar, les encomendaré una pequeña actividad que es un cuestionario de 15 preguntas más o menos, el cual contestarán y posteriormente me mandarán. Son preguntas sencillas que acabo de mencionar toda la información por completo. Y eso sería todo. De acuerdo, profa. Gracias. Gracias.